I always give it to him. Hallelujah. Father, we come to you tonight in the name of Jesus. Padre, venimos aquí esta noche en el nombre de We Jesús. thank you and praise Damos you gracias, te alabamos for the gathering of your sons and daughters por la reunión de tus hijos y tus hijas in like faith. en la misma fe. One mind, one heart, one Una mouth. mente, un corazón y una boca. So, Father, we thank you for the promises of your word. Padre, te damos gracias por las promesas de tu palabra. They're yea Son sí and amen y amén. in Christ en Jesus. Cristo Jesús. So we thank you today, Lord, Te damos gracias hoy, Señor, for an open heaven, por cielos abiertos, open portal, portales abiertos, manifestation, manifestaciones the glory of God. de la gloria de Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So tonight's message, if you're watching, El mensaje de esta noche, si nos están mirando, you're really going to have to listen. van a tener que escuchar. It's something that God's been dealing with me about for about 20 years. Es algo que Dios ha estado bregando conmigo como por 20 años ya. And it hit me yesterday all over again. Y me tocó muy fuerte ayer otra vez. I don't really know how to articulate it, but No sé cómo articularlo, pero I trust God. yo confío en Dios. It It vibrates the camera. praise God, it vibrates. Hallelujah. Thank you, Jesus. So it's God has a plan. So, Dios tiene un plan. There's not an A and then a B and then a C plan. There's just an A plan. No es un plan de A, B, C, solo un plan de A. And the Holy Ghost Y el Espíritu Santo has been working on the church ha estado trabajando en la iglesia for 2,000 years. por 2000 años. And so for, I don't know, over 1,000 more years, the Dark Ages. 1000 años más. I won't get into all that stuff, but No quiero meterme en eso ahora. the word still burned in people. La palabra todavía está quemando a la gente. God still had chosen people, Todavía Dios tiene gente escogida. and He would use them mightily. Y Él las va a usar en maneras maravillosas. Most of them got used, didn't even know that. Muchos fueron usados y ni siquiera saben. There's an England church. Hay una iglesia en Inglaterra. And back then they wrote their messages out word for word. Ellos escribían sus mensajes palabra por palabra. And in the middle of this guy's sermon, someone just falls out in the alleyway. En el medio del sermón, esta persona se cayó. They stop the service, everybody runs down, and he's Pararon el fine. servicio y todo el mundo fue a chequear a la persona y él estaba He bien. goes back up, Él vuelve otra vez, keeps preaching. sigue predicando. And then 2 or 3 fall out. 2 o 3 más se caen. There's an outpouring. Y eso fue un derramamiento. I've talked to several here. He estado hablando con muchos aquí. There's, if you look at 1 Corinthians chapter 12, Miras a 1 de Corintios capítulo 12 just a reference. como referencia. Paul says, brethren, I not have you ignorant. Pablo dice que no los quiero tener a ustedes ignorantes. Right. ¿Sí? That's unlearned. Eso es que no está aprendido. The problem is, El problema es we really don't have a lot of sound teachers que no tenemos maestros muy sólidos teaching us as we enter into the spirit realm. enseñándonos así como nosotros entramos en el reino espiritual. Then if you go down 3 or 4 more verses, Y si bajas 2 o 3 versos, talks about the different kinds of gifts, habla de los diferentes tipos de dones, but it's the same Holy Ghost. pero el mismo Espíritu Santo. They're administered differently, Se ministran diferentemente, same Holy Ghost. el mismo Espíritu Santo. So we need to understand it's the Holy Ghost. Tienen que entender que es el Espíritu Santo. There's a working within man Que está trabajando por medio del hombre, and a flowing of the anointing, fluyendo de la unción, but then there's God. pero entonces está Dios. So remember when we taught on the 5 kinds of anointing? Cuando enseñamos en los 5 tipos de unción, So we have faith, tenemos fe, right? We have the Spirit, el Espíritu, laying on of hands. el imponer de las manos, Then we have the corporate anointing. la unción corporativa And then we have the manifest presence of God. y la manifestación presente de Dios. Well, what's that look like? ¿Cómo se ve eso? You're standing in a congregation, Estás parado en una congregación, and it'd be like it would be the same here. es como si estuvieras aquí. And a cloud appears, a literal cloud appears, Literalmente aparece una nube and the glory of God just pours out. y la gloria de Dios se derrama.
And so when the manifest presence of God appears, Cuando la presencia manifestada de Dios aparece, the only way you can nurture it la única forma que la puedes nutrir is to yield to it es que te rindas and just listen. y que escuches. Men get involved El hombre que se envuelve, and they'll quench the Holy Ghost. y entonces apagan el Espíritu Santo. My teaching you Yo enseñándoles a ustedes, is listen, escuchen, watch. miren, observen. He put watchmen on the wall, Y puso a los veladores en la muralla right? To watch. para que That observen means with their spiritual eyes con los ojos espirituales and their natural eyes y los ojos naturales, to watch the horizon para que observen el horizonte or the heavens, o los cielos, to listen para que escuchen with the natural ear con el oído natural and with the spiritual ear. y con los oídos espirituales. And then you have feelings. Y entonces tienes sentimientos. They put a lot of military things on here lately, Últimamente están poniendo muchas cosas del militar, del ejército, but there's been several of them that said this. pero muchos de ellos dicen esto. I just had this sense come over me. Yo tenía esto que me vino encima como un sentimiento, un Well, presentimiento. natural, Natural, supernatural, sobrenatural. we really can't determine that No podemos determinar eso. other than the outcome was good. Otro que lo que sucedió fue bueno. I've said before when Randy Clark went to the Toronto church, Le dije que cuando Randy Clark fue a la iglesia de Toronto, John and Carolyn, they were running 125 people. John y Carol tenían como, how many people? 125. 125 personas. That's an average church in America. Eso es más o menos una iglesia aquí. Actually, it's a good sized church in America. Es un buen grupo de personas. And so Randy just asked who wanted to receive the blessing of the Lord. So Randy preguntó, ¿quién quiere recibir la bendición del Señor? Everybody stood up. Todo el mundo se paró, Everybody raised their todo el hand. mundo levantó las manos, He released the blessing. él soltó liberó la bendición. 12 hours later, 2 horas más tarde, John turned to Randy Juan se mira donde a Randy and said, "What do we do now?" y le dice, ¿qué hacemos ahora? And Randy said, "I ain't got no idea." Y Randy dice, no tengo idea. Well, why? ¿Por qué? Because people were still in the sanctuary on the floor, Porque las personas todavía estaban en el santuario, en el piso, laughing, crying. llorando, riéndose. So the manifestation of the Holy Ghost, La manifestación del Espíritu Santo, that kind is just God. ese tipo es Dios. So I've said this because now I've seen it in the Spirit. He dicho esto porque lo he visto en el Espíritu. God hitting this room, Dios tocando este grupo, and y'all don't go nowhere for about 8, 9, 10 hours. y ustedes no van a ningún lugar como por 8 o 9 horas. Now I'm flying out tomorrow morning. Y yo estoy volando mañana de viaje. I'll en la reschedule mañana. that flight in a heartbeat. Praise God. Cambio esos planes ligero. Are you, to me, Para mí, we wait on the Lord. esperamos en el Señor. Amen. We wait on the Lord, Esperamos en el Señor. and then we do what we know to do. Y hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Hear what I said. Escuchen lo que yo les dije. We do Hacemos what we know to do. lo que sabemos hacer. Now, a lot of us know what to do, Muchos de nosotros sabemos lo que hay que but we hacer, still don't do it pero todavía no lo hacemos. because we're intimidated Porque or estamos intimidados I don't know. o no sé. I know what I feel. Y yo sé lo que yo siento. That's why I like sitting here in this chair because I don't fall over. Por eso me gusta sentarme en esta silla porque no me caigo. So, I want to talk tonight about, faith is important, right? Esta noche quiero hablarles de que la fe es importante, lo saben. It's important is at a very high level of who we are in Es Christ. importante saber que estamos en un nivel alto de en Cristo. But then Andrew Romack, boy, he's been whacking me sideways this week. Andrew Womack lo he estado escuchando esta semana y me está cayendo fuerte también. He talked about 3 kinds of unbelief. Habla de 3 tipos de incredulidad. The first one's just kind of El primero es más o menos normal, right? normal, ¿no? Ignorance. Ignorancia. You haven't been taught. No te han enseñado. The second one, El segundo, wrong teaching. la enseñanza incorrecta. When I got saved, Cuando yo fui salvo, a friend of mine that was mentoring me un amigo que me estaba mentoreando was telling me 1 Peter me 2:24. estaba diciendo primera de Pedro 2:24. I got mad Yo me enojé because all these elders had taught me God made you sick. porque todas estas otras personas me habían enseñado a mí que Dios me había hecho enfermo. Now, men and women who I honored, Hombres y mujeres a quien yo honro they're liars.
son mentirosos ahora. And actually, in the kingdom, Y actualmente en el reino it's a grave problem. es un problema muy grande. I was talking to Will Estaba hablando con Will yesterday, I ayer, think. creo. And one of the things look, I don't know everything, Yo no lo sé todo, but I do know some stuff. pero sí sé muchas cosas. And so when you get a thought, an idea, a revelation, Cuando tienes una idea, una revelación, un pensamiento, run it by me. pásalo por mí. When he did, Cuando él lo hizo, I was able to bring him to a caution, yo le dije, le di una alerta, una then to a cautela, stop. que parara. I was preaching one time, Un día estaba predicando and it was out of Acts 3, de Hechos 3, and Peter and John had gone to the synagogue to pray, Pedro y right? Juan habían ido a la sinagoga a orar. There sat a man at the gate, Vieron el hombre en el portón, lame from his mother's womb. desde su vientre de su madre estaba paralítico. Well, you know, we all know the story, right? Todos conocemos la historia. Peter looking at him, Pedro lo miró he discerned. y discernió. He had faith. Él tenía fe. Well, you got to be able to read the crowd. Tú tienes que poder leer a las personas. So the man reaching out to receive money, So el hombre puso su mano para recibir una limosna I was really being kind of sarcastic with the faith group. y yo estaba siendo un poquito sarcástico con el grupo de la fe. Because Peter said, silver and gold have I none. Que Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata. That was a negative Y confession. eso fue una confesión negativa. But then he said, but what I do have, Pero entonces dijo, lo que yo tengo, give I you. te lo doy a ti. In the name of Jesus Christ of En Nazareth, el nombre de Jesucristo de Nazaret, rise up and be healed. levántate y sé sanado. Then Peter reaches down Y Pedro entonces alcanzó and pulled him up. y lo levantó. Well, I was preaching along the lines of all the faith people out there. Yo estaba predicando pues más o menos como predica la gente en esa área. Peter said, in the name of Jesus. Pedro dijo en el nombre de Jesús. Well, that's Mark 16. Eso es Marcos 16. But in the middle of my message, as I was declaring that, Pero en el medio del mensaje cuando estaba declarando eso, Holy Ghost said, well, now you're not completely right. el Espíritu Santo me dijo, no estás completamente correcto. He said, when did the man get healed? ¿Cuándo fue el hombre sanado? I really couldn't give an answer. No le pude dar una respuesta. Well, when Peter reached down and grabbed him by the hand Cuando Pedro tiró su mano para and pulled agarrarlo him up. y lo levantó. So it's a combination of releasing the O sea, word es una combinación de soltar la palabra and the anointing. y la unción. They both go together. Los dos van juntos. Now they can go singular, that's fine. Pueden ser singulares. We're not making a doctrine out No of estamos this. haciendo una doctrina de esto. But because I was taught as a child, Pero que como cuando niño yo fui enseñado, you ever heard this statement? ¿has oído este dicho? Cleanliness is next to godliness. La limpieza está cerca de la santidad. I thought it was biblical. Yo pensaba que eso era bíblico. Why? ¿Por qué? Because holy men and women of God Porque los hombres santos y mujeres santas de Dios made statements. dicen cosas. Who am I to argue with them? ¿Quién soy yo para argumentar con ellos? Well, now I'm older. Ahora estoy más viejo. Now I hear things, Ahora oigo cosas, even from godly men and women of God. aún de hombres y mujeres de Dios. And all of a sudden, nope, stop. Y de momento le digo, para. Why? ¿Por qué? Okay, it's not lining up with the word. Porque no está alineado con la palabra. Had a friend of mine, I told you this story, I loved him. Les dije esta historia de un amigo a quien yo amo mucho. He said, I have the mind of Christ Dice, tengo la mente de Cristo and the mouth of an idiot. y la boca de un I idiota. thought, brother, you can't say that. Y yo le dije, hermano, no puedes decir eso. I was talking to a saint. Estaba hablando con un santo. They made some kind of a statement. Dijeron algo. I said, you can't say that. Le digo, no puedes decir eso. Well, the person said, La persona dice, well, God knows my heart. pero Dios conoce mi corazón. Well, God does know your heart. Dios sí conoce tu corazón. But Satan, he's hearing what's coming out of your mouth. Pero Satán está escuchando lo que está saliendo de tu boca. That's his only access, Y ese es el único acceso que is what tiene. you say. Es lo que tú dices. Now, Jesus told the disciples, Jesús le dijo a los discípulos, it's not what goes in that no defiles es you, lo que entra, lo que te daña, but it's what comes out of your mouth. es lo que sale de tu boca. Well, we've been wrestling with this for decades. Estamos batallando con esto por décadas ya. And here we are again. Y aquí estamos otra vez.
Genesis chapter 1 Génesis capítulo 1, and verse 1. versículo 1. In the beginning, God En el principio Dios created creó the heaven and the earth. el cielo y la tierra. In the beginning, En el principio God. Dios. Now you can couple that with John 1:1. Junta eso con Juan 1:1. In the beginning En el principio was the Word, fue la palabra and the Word was with God, y la palabra estaba con and Dios the Word was God. y la palabra fue Dios. Now back to Genesis De 1, vuelta a Génesis 1, verse 3. versículo 3, And God said. y Dios dice. But we need to understand God's pattern. Tenemos que entender el patrón que usa Dios, We need to understand God's heart. conocer el corazón de Dios, We need to understand how God functions. cómo funciona Dios. Amen? Amén. I mean, if you look at the 2 times Jesus said, Si miras a las dos, a dos momentos en que que Jesús dijo, I said, oh, that. My God. Okay. He said, great faith, él dijo una fe muy grande twice. 2 veces. And neither one was Jews. Ninguno de ellos fue judíos. The one was a Syrophoenician woman Uno fue una mujer serafina who he basically demoralized. que básicamente pues estaba demoralizada. It is not for me to throw the bread to the dogs. No es para mí darle la comida a los perros. But she humbled herself. Pero ella se humilló. Now, what's bread represent? ¿Qué representa el pan? Word. Word. La palabra. We need to understand and connect. Cuando entendemos y conectamos, But she said, but do not the dogs sit at the master's y table ella dice, los perritos no se sientan con sus maestros en la and eat the mesa y crumbs se comen las migajas that fall. que caen. He said, woman, Y dice, mujer, go that way. vete de tu Right? camino. The second one Y la segunda fue, is the centurion. ese centurión. Now, I love how the chosen portray it. Me gusta cómo lo puso el escogido. I don't necessarily see that in the scripture No lo veo en las escrituras necesariamente. because Jesus is on the path to Jairus' house, Jesús está en el camino a right? Jairo. And so he meets the centurion in the road. Él se encuentra con el centurión en el camino. But I really did like the way the chosen did it. Pero me gusta la forma que el escogido lo puso. And the centurion said, Y el centurión dice, I'm a man of authority. soy un hombre de autoridad. If I tell one go, he goes. Si le digo a uno que vaya, él va. Him to come, come. Y al que venga, que viene. I'm under authority. Estoy debajo de la autoridad. And what they tell me, I do. Y que lo que me dicen, yo lo hago. He said, if you would but speak the word. Si tú hablas la palabra, le dijo él. And Jesus marveled. Jesús se maravilló. He marveled so much, he said, Se maravilló tanto que dijo, I haven't seen such great faith nowhere in all of Israel. en todo Israel no he visto una fe tan grande. Now, you know, had to slap the far out of them Jews standing around him, Entonces, right? It had to slap the Jews. que le cayó muy fuerte a los judíos que estaban But, alrededor. I mean, basically, he was telling their enemy, Básicamente le estaba diciendo al enemigo, I haven't seen this kind of faith anywhere. no he visto este tipo de fe en ningún lugar. In the chosen, En el escogido, centurion says, el centurión dice, I don't care what you say. no importa lo que tú digas, It'll happen wherever it's supposed to happen. va a pasar lo que no se supone que pase. Now, we got to understand the purpose, Tenemos que entender el propósito, but we got to understand the heart entender el corazón and how the kingdom of God y functions, cómo funciona el reino de Dios. and then how's it function for me. Y entonces cómo funciona para mí. All right, so we know where Jose works, Sabemos dónde trabaja José, right? ¿sí? Well, I'm waiting for him to tell me Estoy esperando para que él me diga that the vision that I had que la visión que yo tuve has come to pass. que se ha cumplido. On this, I saw a board. En esto yo vi una pantalla, His name was on the top. su nombre estaba al tope. Now, I drove by there twice already this week, Y esta semana pues yo guié por esa área 2 veces. and that's on top of me praying for you daily. Y eso es encima de que estoy orando por él diariamente. Father, I bless him. Padre, lo bendigo. I bless him with favor. Lo bendigo, por I favor. thank you, God, for wisdom and revelation. Gracias por la sabiduría y por la revelación. Now, I'm praying for
I'm praying according to what I saw. Estoy orando de acuerdo a lo que yo vi. God shows us things. Dios nos enseña cosas. It's in the Spirit. Es en el Espíritu. It's to release faith. Es para que soltemos y liberar la fe. The divine faith. La fe divina. Remember I said like dreams and visions is the language of heaven. El lenguaje del cielo, les dije yo que son visiones y sueños. It stimulates a divine imagination Estimula la imaginación divina to walk in the Spirit, para caminar en el Espíritu, in the supernatural. en lo sobrenatural. I've said this. He dicho esto. When you said the 3 kinds of unbelief, you didn't say number 3. Oh, thank you. You said ignorance, wrong teaching. Number 3, Y la número 3 es unbelief through your senses. incredulidad por medio de tus sentidos. That is a major problem in the church. Eso es un problema mayor en la iglesia. Well, I mean, it's kind of like, this is what I recognized when I first got saved. Cuando yo fui salvo, esto fue lo primero que yo reconocí. I'd meet Baptists, Conozco bautistas and I couldn't figure out why they disliked me so bad. y no podía entender por qué yo no les caía bien. Well, I didn't know they were against the Holy Ghost and speaking in tongues. Yo no sabía que ellos estaban en contra de que habláramos en lenguas. But one thing I noticed in my interacting with them, Una de las cosas que yo noté mientras estaba interaccionando con ellos, they knew they were saved. ellos sabían que yo era Boy, salvo. they gave you the scriptures. Te daban las escrituras, You couldn't talk them out of being saved. no los podía sacar de que ya son salvos. But you talk to a Pentecostal, Le hablas a un pentecostal, it was based on sense and feeling estaba basado en sentimientos and action. y acción. I told you how many times I got saved when I first got saved. Yo les dije que cuántas veces yo fui salvo cuando primeramente. Hundreds of times I got saved. Cientos de veces fui salvo. Because I didn't understand the word, Porque yo no entendía la palabra. which means now ignorance was at play in my life. Significa que la ignorancia todavía estaba jugando en mi vida. 2, 2, wrong teaching. la enseñanza incorrecta. Because they would just say, well, just stop doing it. Porque ellos decían, dejar de hacerlo. And I remember talking to a counselor one Me time. recuerdo hablando con un consejero una vez. Well, how do you stop doing what you like to do? ¿Y cómo dejas de hacer las cosas que a ti te gustan? I mean, the reason that most of us sinned was because we liked it. La razón Right. por la que muchos de nosotros pecamos es porque nos gustaba lo que estábamos haciendo. Well, when you see the death in the sin, Cuando ves la muerte en ese pecado, when you see the results of sin, cuando ves el resultado del pecado, I mean, my God, Dios mío, it'll just burn the house up. eso te quema la casa. A very famous speaker, Un man of God, Orador. orador muy famoso, hombre when de he Dios, was 18, cuando él tenía 18 años, sinned. pecó. Well, now here he is in his late 50s or 60s. Aquí están los 50 o 60 años And the person came up y la persona vino to, not bribe, they wanted money. querían dinero, And they wanted $2 million and they keep their mouth shut. $2 millones para Extortion. callarse la Well, boca, he just extorsión. stood up. Él se paró, Now, he had a mega church. él tenía una iglesia de esas He had to step grandísimas, down from ministry. se tuvo que bajar del ministerio. That's a sin of long ago. Eso fue un pecado de muchos años. Now, we all know that sin's been forgiven. Todos sabemos que ese pecado ha sido ya That perdonado. God had already forgiven him. Dios ya lo perdonó, But now it's character and integrity. pero ahora su carácter y su integridad, I believe God will justify him. Dios lo va a justificar. I really Creo do. Yo creo. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? Jimmy Swagger just passed away last week. Jimmy Swaggart murió la This- semana yeah, last pasada. week. La semana pasada. He repented. Él se arrepintió. Well, God forgave him. Dios lo perdonó. And God doesn't remember that sin no more. Y ya Dios no se recuerda de ese pecado. But I must have listened to 20 or more reels about him Vi como 20 videos en cuanto a él and one. y uno. And guess where it was from? ¿Y de dónde fue? CNN. De CNN. What was it? ¿Qué era? Him at the pulpit repenting to all of the world. Él enfrente en el púlpito arrepintiéndose frente al mundo entero. That wasn't God. Ese no fue Dios. I said that wasn't God. Ese no fue Dios. God forgives Dios perdona and he forgets. y él se olvida. Now, the last one of the senses, El último, el de los sentidos, people will say, la gente va a decir, well, I don't feel healed. no me siento que estoy sanado. I told you about my best friend passed away 15 years Les ago. dije que 15 años atrás uno de mis mejores amigos murió.
I didn't know about it for a whole year Y por un año, pues yo no supe. because I went into a cave. Me metí en una I caverna, cut off the world, me The expuso church. el mundo, la iglesia. and so cleaning out a box, here was a flyer from this brother. Limpiando unas cajas, encontré un panfleto. Oh, I wonder how they're doing. Y me pregunto, ¿cómo están? So ¿Cómo I estarán? call him up. Lo llamé. It took me 2 hours to find somebody. Me tomó 2 horas conseguir a alguien. And another friend of mine said, Y otro amigo me dijo, well, brother, he passed away over a year ago. él murió hace como un año atrás. Now, it bothered me. Me molestó mucho. It bothered me because he was a man of God, Me molestó porque él era un hombre de Dios. a man of faith, Un hombre de fe, holy, righteous. santo, justo. He was a great husband. Un esposo maravilloso. And he was a great father. Y un padre también muy bueno. Now, here I was Aquí estaba yo, hiding in a cave. escondido en una caverna. I'm thinking, dear God, now he's all this in a bag of chips. Y yo digo, esto es él todo y una bolsa de papitas. And here I am. Y aquí estoy yo. Now, why did he die and not me? ¿Y por qué murió él y no yo? And I mean, I was mad at God for well over a month. Como por un mes estuve yo enojado con Dios. He wasn't the only one that passed away, but, Él no fue el único que murió, pero... and this is what God told me. Y esto fue lo que Dios me dijo. Now connect 1, 2, and 3 and listen to me. Conecta 1, 2 y 3 y escúchame. He said, damn dying, does it change my word? El que él haya muerto cambia mi palabra, me dijo Dios. No. No. The way you feel, La forma en que tú te sientes, the way you think, la forma en que tú piensas, does it change God's integrity of His word? cambia la integridad de la palabra de Dios. No. No. When I stand on the word, Cuando yo me paro en la palabra, you remember when Jesus was, he went into the wilderness, right? cuando Jesús fue al desierto, ¿se acuerdan? After fasting 40 days and 40 nights, Después de ayunar por 40 noches y 40 días. here comes the devil. Aquí viene el Now demonio. we've talked about this, Hablamos de esto. but now Satan said this to him. Satán le dijo esto a él. Well, now if you are the Son of God, Bueno, si tú eres el hijo de Dios, right? Questioning his identity, estaba cuestionando su identidad. he said, because he knew he'd been fasting 40 days. Él dice, él se lo dijo porque él sabía que le estaba ayunando por 40 noches. Now, how do you días. think the devil knew he'd been fasting 40 days? ¿Y cómo tú crees que el demonio sabía que él había estado ayunando? He was hanging around. Porque él estaba cerca. See, demons will hang around Los you demonios se quedan alrededor tuyo and they just watch. y observan. They're just like convicts in a prison. Son como unos prisioneros en la cárcel. All they got to do is sit there and watch you, Todo lo que tienen que hacer es quedarse ahí y observarte. and the convicts are just looking for that one weak place. Y ellos están buscando por ese lugar débil. And so then Lucifer turned to him and said, So Lucifer se viró a él y le dijo, well, if you are the Son of God, si tú eres el hijo de Dios, then turn these stones into loaves of bread. entonces cambia estas piedras en panes. And in that teaching, if you remember, Y si tú recuerdas esa enseñanza, it was called, are we reacting se llamaba, si estamos or are we reaccionando o responding estamos respondiendo with the Word of God? con la palabra de Dios. Reacting Reaccionando will wreck you. te va a dañar. Responding Respondiendo will save te you. va a salvar. Are you with me? ¿Están conmigo? What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? He never defended his identity as being the Son of God. Él no defendió su identidad de que era el hijo de Dios. He could have said, I am the Messiah. Él pudo haber dicho, yo soy el Mesías, But he didn't. pero no lo hizo. All he said was, Solo lo único que dijo fue, it's written. está escrito, He said, man shall not live by bread alone. el hombre no va a vivir solamente de pan. But see, we don't get this. Pero no entendemos esto. But by every word Pero de cada palabra that proceeds out of the mouth of que God. procede de la boca de Dios. Notice Jesus didn't say, Noten que Jesús no dijo, according to everything the Torah has said, de acuerdo a todo lo que dice el Torah, or the Psalms, or Proverbs, o los salmos, o los or the proverbios, minor prophets, or the major prophets. o los profetas mayores, o los menores, Because bread represents the Word. porque el pan representa la palabra. Notice it again. Noten otra vez, But Jesus said, pero Jesús dijo, but by every word pero de cada that palabra proceeds out of the mouth of que God. procede de la boca de Dios. Well, what happened when it's in Matthew 16 and En 17? Mateo 16:17, When Jesus said cuando Jesús dice to the disciples, a los discípulos, well, who do you say that I am? ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? And Peter stands up and says, Pedro se para y dice,
Thou art the Christ, tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. What was Jesus' response to Peter? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? He said, Peter, Él dice, Pedro, so we gotta put the lines where they belong. tenemos que poner las líneas donde se supone que va. Flesh and blood Carne y sangre did not reveal this to you, no te reveló esto a ti. but my Pero Father, mi Padre, but my pero mi Father, Padre, but your Father, Pero tu Padre, which is in heaven. quien está en el cielo. Hallelujah, bro. Praise God. That's good preaching. That. Hey. Aleluya. So we need to see. We need to understand how that pattern Tenemos que entender cómo este patrón applies in your life. aplica en nuestras vidas. Guess what? Miren que, Same way. de la misma forma, I remember last week we preached on John 17 a little bit. predicamos en Juan 17 la semana pasada, un poquito. Jesus said Jesús dice to the a los disciples, discípulos, He said, well, now the same way that the Father sent me, de la misma forma que el Padre me envió a mí, I'm going to send you. yo los voy a enviar a ustedes. Well, how did God send Jesus? Y como Dios mandó a Jesús, Equipped, Él lo equipó, empowered. lo empoderó. He knew the Holy Ghost. Él sabía del Espíritu Santo. Well, how are we supposed to do it? ¿Y cómo estamos nosotros supuestos a The hacerlo? same De way. la misma forma. Hallelujah. Aleluya. And don't get weird on me in the No process. se pongan extraños en el proceso. Just stay calm. Quédense calmados. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Alabado sea Dios. I said, praise God. Alabado sea Dios. Now listen, faith. La fe, Without it, sin la fe, Hebrews 11:6. Without it, you can't please God, right? 6 dice, no podemos agradar a Dios. Now here we go. I want you to hear me now. Quiero que me escuchen ahora. You remember when I said you didn't have faith to get saved, Cuando les dije que no tenían fe para ser salvos, but God gave you a measure? pero Dios te dio una medida. That's in Romans 12:3. Eso está en Romanos 12:3. It says at the end there, it Al says, final dice, every time I do this, I think of Irna. cada vez que hago esto me acuerdo de Erna. Chapter 12, verse 3b. Capítulo 12, versículo 3. C. B, hola, B. As God hath dealt or given Como Dios te ha dado to every man a cada hombre the measure of faith. la medida de fe. That means God gave you a measure Dios te dio a ti una medida of faith. de fe. Well, now where did that faith come from? ¿Y de dónde viene la palabra fe? Where did God get that faith from? ¿De dónde Dios sacó esa fe? It was His faith. Era su fe. God gave you Dios te dio a ti faith fe that was His. que era de Él. Now, if you take that and you couple that with Mark 11:22, Si juntas eso con Marcos 11:22, and Jesus answering saith unto them, Jesús contestando le dijo a ellos, have faith in God. tengan fe en Dios. Or another translation, O otra traducción, continually have faith in God. continuamente tengan fe en Dios. Or another translation, Otra traducción, have the same faith as God. tengan la misma fe de Dios. See, He's not saying something Él no está diciendo algo that's out of character. que está fuera del carácter. He's not saying something that's out of reach. Tampoco diciendo algo que no puedas alcanzar. Why? ¿Por qué? He saw Jose Porque él vio a José and he gave a part of who he y is. le dio una parte de quién es él And he placed it in y Jose la puso dentro de José to get saved. para ser salvo. Now, there is a seed, Hay una semilla, an impartation, una impartación, a measure. una medida. Well, how big's the measure? ¿Cuán grande es la medida? We don't know. No sabemos. But it was enough. Pero fue suficiente. Well, what did Jesus say? ¿Qué dijo Jesús? Well, if you had the faith as the size of a grain of mustard Si seed, tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza. and remember I said we've got to connect the dots Recuerden que le dije que teníamos que conectar los puntos so that the whole picture para que la imagen can unfold in us. se pueda desenvolver en nosotros. Well, I brought the little mustard seeds Yo and traje los potecitos con la semillita de mostaza. I gave it to everybody. Se las di a todo el Did mundo. you get one? ¿Ustedes le dieron Oh, well, we got more. We'll give you one. Hey, look, it's to show you una? Es para enseñarte a ti it don't take a lot, que no toma mucho, but it takes that measure. pero toma esa medida. Oh, shita taramokum deda basatihi. Ah! Yay! Ah!
we read these scriptures and we need to see them beyond just story. Leemos las escrituras, pero tenemos que verlas más allá de ser una historia. In Mark 9:23, Marcos 11:23. now we No, talk Marcos about 9, I'm sorry, Mark 9. Mark Marcos 9:23. 9:23. Talk about Mark chapter 9 verses 1 and 2. Marcos 9, A lot. capítulo 1 o 2, hablamos mucho de eso. He gave the disciples power and authority. Le dio a los discípulos poder y autoridad. All right, so in 90 and 23, Y en el 23 dice, the Father, el Padre, his Son, was possessed with the devil. el Hijo estaba poseído con el demonio. Jesus asked him, "Oh, how long has this been going Jesús le on?" preguntó cuánto tiempo lleva esto pasando. Since he was a child. Desde que él era un niño, le dijo. They would throw him into the fire, Lo tiraba en el fuego, dice. throw him into the water, try Lo to kill tiraba him. en el agua tratando de matarlo. Jesus said, "Well, can you believe?" Y él dice, ¿tú puedes creer? He says, "Well, Lord, help thou my unbelief." Y él dijo, Señor, ayúdame con mi incredulidad. Now, this is how Jesus responded to that Así es statement. como Jesús le respondió a ese dicho. He said unto him, Él le dijo a él, "If thou canst believe, si tú puedes creer, all things are possible todas las cosas son posibles to him that believeth." para el que cree. See, it's just barely, it's beyond just barely getting by. Es más allá de solamente pasar. It's beyond just barely enough. Es más allá de ser suficiente. Now, what God's doing in our life Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas is He's working on the love es Él está trabajando en el amor that has to be que established tiene que ser establecido and yielded to Him. y rendido a Él. Because then, Porque entonces, you know, if He can't trust you with a little, si Él no te puede confiar con un poco, it's like a guy gets a job, es como el hombre que le dan un trabajo, he's making $70 a week, hace 70 horas a la semana and he gives $7 in tithes. y da $7 en diezmo. It goes to $200, Que llega a los $200 he gives 20. y da 20. All of a sudden, it jumps to En el 2,000, momento suma a 2,000 and he ain't paying tithes no more. y entonces ya no está pagando los diezmos. And see, it's all the heart. Está en el corazón. Now you know I don't line up with tithing, Sabes que no me alineo con los diezmos. but if you do that, that's fine. That's between you and God. Si tú lo haces, pues estás con Dios, eso es contigo con Dios. I believe you should be a giver Yo creo que tú debes ser un dador that far surpasses tithes, offerings, and alms. que sobrepasa las limosnas, los diezmos y las ofrendas. But it's your heart. Pero es tu corazón. Jesus said, "Where your heart is, that's where your treasure's at." Eso sí, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. People do all kinds of stuff. La gente hace montones de cosas. I'll leave that there. Lo dejo ahí. If thou canst believe, Si usted puede creer, that word "if" esa palabra sí, now different than in your Strongs. diferente de donde los I had it in the Greek en el on my teléfono, phone, en mi teléfono dice. and it means this: ¿Qué significa esto? a primary particle Una partícula primaria of conditionality. de condicionalidad. Conditionality. Condicionalidad In other words, it's conditioned on the decision you made. es una condición en la decisión que tú haces. If you don't get this, Si tú no entiendes esto, you're going to go up and down. vas a estar subiendo y bajando. Now you're back to James chapter 1, verse 5 and Estás 6. de vuelta a Santiago 1, 5, 6. If you lack wisdom, Si te falta la sabiduría, ask of God. pídele a Dios. But ask in faith, not wavering. Pídele en fe, no dudando. Well, how do you know if you're wavering? ¿Cómo sabes si estás dudando? Now watch. Miren, That prayer's never answered. esa que la oración nunca ha sido contestada. Are you with me? ¿Están conmigo? So I just like things simple. Me gustan las cosas simples, fáciles. But you got to have a beginning, Pero tienes que tener un comienzo. and in that Y en beginning, ese comienzo there is no end. no hay final. So if you make it to the top of that chart, So, si llegas al tope de esa información, de esa poder, that's that dealership, right? en donde él trabaja en el concesionario, But what happens if you stay there 9 months ¿qué pasa si te quedas allí por 9 meses or a year, o un año and all of a sudden now you're outselling everybody in the nation? y de momento pues ya estás sobrepasándolo a todos los vendedores de la nación? Well, see, you got to have faith to believe. Tú tienes que tener fe para creer. My name's in the middle.
Mi nombre está en el medio. I have to see it at the top. Tengo que verlo en la I have to believe it at the Tengo top. que creer que está en el tope mi nombre. Every day, thank God, I'm at the top. Todos los días dice que estoy en el tope. Well, what's that mean? ¿Qué significa eso? I'm able to do all things through Christ who strengthens me. Puedo hacer todas las cosas con Cristo que me da I fortaleza. think I got wisdom and knowledge. Tengo sabiduría y conocimiento. I think I got favor with all men. Gracias Dios que yo And tengo favor women. con todos los hombres y con las mujeres. I thank you, God. Gracias Dios They see me. de que me ven a mí They just want to buy a car. y ellos quieren comprar un 2 carro, cars, 3 cars. 2 carros, 3 carros. I thank you for the one who'll come in Te doy gracias por el que va a venir and buy a whole fleet of vehicles y for va a me. comprar un grupo completo de carros de mí. Am I right? ¿Todo Yeah. bien? Okay, well, why not? ¿Y por qué no? I remember a story about a man of faith. Me acuerdo de una historia de un hombre de fe. True story. Es una historia verdadera. And he worked at this dealership. Él trabajaba en este concesionario de carros. And he watched this guy pull up in a pickup truck Observó que este señor entró con una camioneta at the dealership across the street. al concesionario que estaba He cruzando la watched him calle. go in, Lo vio cuando entró, stood there for about 10 minutes, se quedó como 10 minutos, and he walked out. salió, Didn't look happy. no se veía feliz, He got in his truck, se metió en la camioneta, he backed out, le dio para atrás and pulled across the street. y se metió en el concesionario. He de came carros. in and he met this man who had been praying, Entró y conoció a este hombre que había estado orando and this man who did not look like he had any money. y este hombre que se veía como si no tuviera dinero. This is what he did. Esto fue lo que él hizo. Because this man believed, confessed the word. Este hombre creyó, confesó la palabra. The story is this. La historia es esta. He bought 100 pickup trucks Él compró 100 camionetas for his business. para su negocio. Now, can you imagine that man's commission check on ¿Tú te 100 imaginas trucks? la comisión de ese hombre? Now, the guy across the street, El hombre que estaba cruzando la he saw calle the man. vio al He hombre. ain't got no money. Él no tiene dinero. Dijo, I ain't going to give him time of day. yo no le voy a dar ni el tiempo del día. But the man across the street, he just believed God. Pero el hombre al cruzar de la calle creyó en Dios. Are you following where I'm going with this Yes. message? ¿Están siguiéndome lo que estoy yendo con este mensaje? So I was sharing this with Sherry the other day. Estaba compartiendo esto con Sherry el otro día. Before the manifestation or the healing in my legs, Antes de la manifestación o de la sanación en mi pierna. have you ever been stung by a bumblebee? ¿A ti te ha picado una abeja? No. You No? ever been stung by a bee? Oh, Well, you had That something to look hurts. forward to eso someday. duele. Right? Who has been stung by a bee? ¿A quién le ha picado All una right. abeja? So I've been stung by bumblebees, wasps. A mí me han picado abejas, de todo tipo de animales. So the pain that I lived in, El dolor en que yo vivía, it literally felt like 4, 5, 6 wasps on both sides of my knee, literalmente se sentía como si 5 abejas stinging me all at me one estaban time. picando todas a la misma vez. And that was 24 hours a day, 7 days a week. Y eso era 24 horas al día, 7 días a la semana. No Well, se when the iba. manifestation happened, Pero cuando pasó la manifestación, like hallelujah. aleluya. But before the manifestation, Pero antes de la manifestación, God told me, Dios me dijo, He said, stop praying for a healing dice, deja de estar orando por una sanación. and pray for new knees. Ora por nuevas rodillas. Well, I did. Y yo lo hice. Well, the pain didn't go away. El dolor no se fue, I kept falling down. seguía cayéndome. You know how embarrassing it is to get out of the parking lot out of your truck at Publix ¿Sabes lo embarazoso que es uno caerse en el parking de Publix? and you step down with both Y legs. te paras con las 2 piernas Next thing you know, you're in the grass. y la próxima vez te ves que estás en el piso. Oh, are you okay? Y te preguntas, ¿estás bien? Yeah, Sí, I'm okay. Estoy muy bien. I'm blessed. Soy bendecido. I'm the healed. Look, I'm the healed of the Lord. Yo soy el sanado del Señor. I told, what is it when you go to the hospital? Oh, therapist Yo at le the dije hospital, al terapista en el hospital, at the military, at the VA. en el hospital de veteranos. I went in for therapy one time. Fui para terapia una vez. He goes, well, Y me dice, bueno, it's pretty rough. se ve fuerte. I said, well, I'm the healed of the Lord. Yo soy el sanado del Señor, le dijo él. The man laughed at me in my face. El hombre se comenzó a reír en mi cara. I said, well, I don't care what you think. They're my knees. Y yo le dije, a mí no me importa lo que tú pienses de mis rodillas. I have new knees. Yo tengo 2 rodillas I want nuevas. you to hear what I said next. Quiero que oigan lo que yo le dije después. Because God said to me, Porque Dios me dijo a mí,
I have new knees. que yo tengo nuevas Well, rodillas. I believe God. Yo le creo a Dios. Every time I would fall, Cada vez que yo me I'd caía, get up. yo me levantaba. Father, I thank you for my new knees. Padre, te doy gracias por mis rodillas I never nuevas. talked about the pain. Nunca hablé del dolor. I never confessed the pain. Nunca confesé el dolor. I mean, some people would ask me sometimes, Algunas personas me preguntaban a veces. and I said, well, God, now what am I supposed to tell them? Y yo le digo a Dios que estoy supuesto a Well, decirles. you can tell them you're in pain. Tú le puedes decir que estás en dolor, me dijo Dios. Now watch. Pero mire, You see, there's something I want to say here. algo que les quiero decir aquí. This is the reality. Esta es la realidad. But the fact is, Pero el hecho es, see, reality says I'm in pain. la realidad dice que yo estoy I en feel dolor. the pain. Yo siento el dolor. So I was telling Sherry Le estaba diciendo a Sherry, the other day, Claudia and I went to bed, el otro día nos fuimos a la cama, yo y and I was Claudia, rubbing my me knee estaba sobando la rodilla because I had a wasp sting. porque me picó una abeja. Sentía como que le había picado una abeja. Oh, sentía que le había picado una abeja. Well, they got it 3 times, didn't they? Praise God. ¿Cómo se dice la abeja? And she goes, what's wrong? Y me dice ella, ¿qué te pasa? Now, I hadn't done anything, Yo no había hecho nada, but I grabbed her hand and I put it on my knee. pero yo agarré su mano y la puse en mi rodilla. And we prayed, did we not? Y oramos, ¿sí? And I went to sleep. Y me fui a acostar, me I dormí. woke up with no pain. Me levanté sin dolor. It wouldn't matter if I woke up with pain. No hubiese importado si me levantaba con dolor. It doesn't change the word. No cambia la palabra. What changes my Lo que reality cambia es mi realidad. is how I look at the Es como circumstance yo veo las circunstancias. and I confess God's word in the process. Y en el proceso yo confieso la palabra de See, it's Dios. better just not to respond. Es mejor no responder. People used to be La terrified. gente se Well, how aterrorizaba. do you feel? ¿Cómo te sientes? Oh, I'm fine. Estoy bien. Well, they were in pain. Pero ellos estaban en dolor. I've rebuked more people in a service Yo he hablado con muchas personas en el servicio because I kept feeling the pain in my body. porque yo sigo sintiendo el dolor de ellos en mi cuerpo. So this is what I did. Now you all need to learn this. Y aprendan esto porque esto fue lo que yo hice. If you get a word of knowledge Si te dan una palabra de and conocimiento nobody stands up, y nadie se right? para That's me. para Stop decir que eres, que es ellos, and pray para y ora. and say this, Holy Y Ghost, di esto, Espíritu Santo, show me. enséñame. And I start scouring the Y congregation. empiezas a mirar a la congregación And not only would I find one, y no solamente encuentro uno, I'd find 3. pero encuentro 3. I'd stand, you did it with me. Yo lo hice con él. I'm like, are you the one that's in Y pain? digo, ¿eres tú el que está en dolor? Yeah. Sí. Well, why didn't you stand Y up? le digo, ¿por qué no te paras? And this was their Y response. esta fue la respuesta. Well, I just had it for so long. Me dicen, es que yo lo tenía por tanto tiempo ya. That has nothing to do with the Eso word. no tiene nada que ver con la palabra. Hallelujah. Aleluya. I said, hallelujah. Aleluya. Now, I don't know what you desire No sé lo que tú deseas from the Lord. del Señor. But see, I was one of those redneck dummies. Yo soy uno de esos tontos de jibaritos And when the pastor said this statement, que cuando el pastor dice esto, well, what do you want God to do for you? ¿y qué quieres tú que Dios haga por ti? My response Mi respuesta was like everybody else's response. fue como la respuesta de todos. I want everything, God. Yo quiero todo, Dios. And then what we say, I want ¿No everything. es eso lo que decimos? Yo quiero todo. Well, we make the confession, Hacemos la confesión. well, I believe the Word of God. Yo creo la palabra de Dios. From cover to cover, I believe the Word of God. Cubierta a cubierta, yo creo la palabra I de Dios. believe every promise is mine. Yes, hallelujah. Creo cada promesa es mía. I believe what it says I can do, I can do. Dice lo que yo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Yo lo creo. What it says I can have, I can have. Dice lo que dice que yo puedo tener, lo tengo. And then they walk away. Entonces se iban. But are they transformed and changed? Pero están transformados y cambiados. I said this before. Dije esto anteriormente. You have to see Tú tienes que ver the Word. la palabra. You have to Tú see tienes que ver the promise. la promesa. The woman with the issue of blood La mujer said, con el problema de sangre dijo, she goes, I said in my heart, yo dije en mi corazón, I just knew yo sabía if I touched the hem of your que garment. si yo tomaba el flequillo de su túnica, Wait, where? ¿dónde? Jesus said to how many? Jesús le dijo a cuántos, To the lepers, a los leprosos, the blind, a los ciegos, go thy way. váyanse en su camino. Now watch, thy faith Tu fe has made thee whole. te ha hecho a ti Well, completo. what faith do you have? ¿Y qué fe tienes tú?
Well, see, we look at our faith Miramos a nuestra fe, and we compare it to our emotions and our la feelings comparamos con nuestras emociones y sentimientos, rather than, en vez de well, wait a minute, God, decir, you gave me a measure of tú me faith. diste una medida de fe. That means that measures your faith. Significa que esa medida que yo tengo es la medida que tú me diste. 2, 2, Jesus said, Jesús dice, I'm to have the same kind of faith that God does. yo debo tener la misma fe que tiene Dios. Well, you know, you're just a man or a woman. Dices, yo solamente, tú eres un hombre o una mujer de Dios. I'm a child of God. Yo soy un hijo de Dios. Are you a child of God? ¿Eres tú un hijo de Dios? I love you. You're just this. I'm determined, praise God. Eyes open in Jesus' name. Ha ha. Hallelujah. This is normally where I say, all right, everybody stand up and go across and shake the hand of somebody over there. Y es cuando yo That'll me probably levanto help y digo, everybody. levántense, denle la mano al que está al frente. Hallelujah. Resurrection power. Resurrección, el poder Resurrection de la power. resurrección, el poder de la resurrección. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? Praise God. Now look, I got to get up tomorrow morning at 4 a.m. Me tengo que levantar mañana a las 4 de la mañana. I got to be ready at 5 a.m. when Will picks me up. Tengo que estar listo cuando Will me venga a buscar a las 5. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. If he ain't there at 5:30, I'm taking my truck. Si él no está ahí a las 5:30, me llevo mi camioneta. Are you hearing? ¿Me escuchan? Shabakahate. Understand Entiendan, from Genesis chapter 1 de Génesis capítulo to 1 the end of Revelations. al final del It's a Apocalipsis, description of God, es la descripción de Dios, Jesus, the Word, Jesús la palabra and the Holy Ghost. y el Espíritu Santo. It's describing to Se you está escribiendo a ti their character, su carácter, their su integrity, integridad and their honor. y su honor. Well, then in Genesis 1:27, En Génesis 1:27, God said, let us make man in our image. Dios dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. It's a perfect pattern. Es el patrón perfecto. Why? ¿Por qué? It was just like him, Porque es como él, after his likeness. en su imagen y semejanza. Perfect pattern. El patrón perfecto. Why? ¿Por qué? To house the presence of God. Para que habite la presencia de Dios. To walk as the temple of God. Caminar como un templo de Dios. Now, Y ahora, just getting people to that crossroad. llevando a las personas a esa intersección, Boy, wow, but now to get you to climb up that mountain with me, pero llevarte para que subas a la cima conmigo, esa montaña, Deuteronomy, choose you this day, el Deuterónomo dice, escoge este día, life or death, vida o muerte, blessing or cursing. bendición o maldición, Out of the abundance of the heart. de la abundancia del corazón, Look, it teaches us. nos enseña a nosotros. I mean, I heard this testimony about Charles Capps. I thought it was Yo awesome. oí ese testimonio de Charles Capp que fue increíble. He lived such a life of faith Él vivió una vida de fe tan grande. when he came to the end of his days. Cuando llegó al final de sus días, He called the family together. llamó a la familia, a todos He sus said, hijos, on this les day, dijo, en este día, at this time, a esta hora, I'm going to give up the ghost, go home. yo voy a dejar el espíritu, me voy a mi casa. On that En day, ese día, he went to bed, él fue a su cama, said bye to everybody, dijo adiós a todo el and at mundo, that y time, en ese momento, he died. él murió. Now, my God, that just flips me upside down, sideways, around circles. Eso me viró al revés a mí. But we can do that Pero podemos hacer eso if we si determine nosotros determinamos and decide, y decidimos. what am I going to decide? ¿Y qué voy a decidir? Well, I'm a child of God. Yo soy un hijo de Dios, I'm an heir of salvation. un heredero de salvación, I'm an heir of God. un heredero de Dios, I'm a joint heir of Jesus. coheredero con Jesús. He's the vine. Él es David, I'm the branch. yo soy la rama. We're one. Somos uno, We're one. somos uno. Jesus said in John 17, Jesús dijo en Juan 17, he said, the glory that the Father gave me, la gloria que el Padre me dio, I'm going to give you. yo te la voy a dar a ti. And we all need, and then he says, Father, I pray Entonces dice, Padre, yo oro that they'll behold my glory de aquellos agarren mi gloria as in the beginning. como en el principio. That they'll be able to see Que puedan ver my glory. mi gloria, Well, now the glory in the Old que la Testament gloria en el Viejo Testamento is different than the definition of the glory in the New. diferente de la definición del el Nuevo Testamento. Church, Iglesia, we are somos the greatest weapon
la herramienta, el arma in all the más times of men. grande en todos los tiempos del hombre. The Old Testament El Viejo Testamento did not have the blood of Jesus, no tenía la sangre de Jesús. and only a few had the Spirit of God come upon them. Y solo algunos tenían el Espíritu de Dios que cayó But sobre you and ellos. I Y tú y yo have been hemos redeemed sido redimidos by uncorruptible blood por la sangre incorruptible from the spotless Lamb of God, del Cordero sin mancha de Dios. redeemed, Redimidos, purchased, comprados, delivered, liberados, healed, sanados, made whole. hechos completos. Why? ¿Por qué? To be His sons and daughters Para in the ser earth. sus hijos e hijas aquí en la tierra. But God's not going to make you. Pero Dios no te va a hacer que lo hagas. Like I asked my wife, Es como yo le pregunto a mi esposa, "You love me?" ¿tú me amas? Yeah. Sí. How much? ¿Cuánto? It's always the same answer. Y siempre es la misma It respuesta. irritates me, but it's always the same. Well, yeah. Me irrita, pero es la misma respuesta. You know what she says? ¿Sabes lo que dice? A lot. Mucho. Well, what's that mean? ¿Y qué significa eso? A lot. Mucho. Well, how much are you a son and daughter of God? ¿Cuán más eres tú un hijo o A una lot. hija de A Dios? lot. Unmeasurable. 100%. 100%. But when we decide today Pero cuando decidimos hoy to make this the day hacer este el día that I change my de life, que yo cambio mi vida, God will appear. Dios va a aparecer. The Holy Ghost will El manifest. Espíritu Santo se va a manifestar. And where you've been, Y donde has estado, He'll just bring you light years into the future. te va a llevar a muchos años. en Hallelujah. el futuro, amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. I mean, look, I've laid in bed Yo me he acostado en la cama in so much pain, en tanto dolor and I would say, God, y digo, Dios, I can't even pray. I hurt so bad. me duele tanto que no puedo ni orar. You know what He'd tell me? ¿Sabes lo que él me dijo? Well, just thank me. Bueno, dame gracias. I barely get that out of my mouth. Y casi no me sale de la boca. Why? ¿Por qué? Because it's already done. Porque ya ha sido hecho. If it's already Si done, ya fue hecho, I need to recognize it's already yo done. tengo que reconocer que ya ha sido hecho. I need to be motivated, Tengo que estar motivado, activated activado in the now. en el ahora. I am redeemed, Soy right? redimido, ¿sí? Well, when am I ¿Y redeemed? cuando soy redimido? Now. Ahora. Everything in our life is a now word with Todas God. las cosas de nuestra vida son ahora con Dios. Even if I'm not feeling 100%, Aún si no me siento 100%, well, I tell you what. les digo, I mean, how many of you woke up in the middle of the night ¿cuántos de ustedes se han levantado en medio de la noche and you belch? y han tirado un gas? It's a normal thing. People do that. Es una cosa normal, la gente hace eso, But they belch up 100% acid. pero le sale el ácido. And it goes up through your nose. Y te sale por la nariz, You're up going to the bathroom trying to get that, corriendo para el baño, para and lavarte, it burns. y te quema, And it y burns. te quema, And it te burns. quema. You're praying, Jesus, Jesus, Jesus. Estás orando, Jesús, Jesús, Jesús. Now, I know what I do now. Yo sé lo que yo hago ahora. I take salt before I go to bed. Yo me tomo la sal antes de irme a la cama. And then if I feel like I have any kind of like little disturbance, Y si siento que tengo algo malo, 2 o'clock in the morning. a las 2 de la mañana, I mean, we were out fishing Friday, el viernes nos fuimos de pesca and so Will went and got some salt. y Will fue y buscó sal. I mean, I was sweating like a chicken at KFC. Estaba sudando como un pedazo I de mean, pollo my de shirt Kentucky Fried was Chicken. completely drenched. Mi camisa estaba completamente mojada. And my wife had told me the day Y before, el día anterior mi esposa me había she goes, I'll dicho, put some salt in a bag and send it with you. voy a poner sal en una bolsita y te la voy a poner, te la voy a mandar. She forgot. Se le olvidó. So Will said, do you need anything? So Will me preguntó, ¿necesitas algo? I thought, we're going to need healthy salt. Bueno, ¿tienes sal séptica? So he brings it and he gives it to Él la trae, Jacob first, se la da primero a Jacob, and he gives it to me. entonces me la da a mí. I take the normal pinch. Cojo muy poquito y me lo pongo. He said, man, Jacob took 4 times what you just took. Jacob se cogió como 4 veces más que lo Well, it que ain't going to hurt you, no te va a hacer daño. but it might flush you out. Pero, See, I mean, that's the one thing about salt, that if you'll know it happens. la sal pues hace pasar las cosas. Well, yeah, you can put it in water. You can put it in water, a quarter teaspoon in about 4 ounces of warm water, or 8 ounces. La tibia 4 onzas y le pones un poquito de sal. Squeeze the lemon, Echas un limoncito and that'll give you all the electrolytes you need. y eso te da todo lo que necesitas. There's a recipe for a whole gallon. I don't know what it is, though.
Hay una receta de un galón completo. Pero But if you put too much salt in the water, si le pones mucha sal al agua, what it'll do is flush you out. lo que va a hacer es que te va a limpiar, te va a Redneck would say it like this. un jibarito te lo dice de esta forma. You'd be like a goose on a hot tin roof. Vas a estar como un ganso encima de un techo de metal You caliente. won't have to pray to get delivered. Frito. No vas a tener que orar para Your ser body will sanado. deliver it for you. Tu cuerpo lo va a liberar por ti. Are you hearing me? ¿Me estás Well, my escuchando? friend gave me some vitamin C one time. Mi amigo me dio vitamina C. I had this tiny, tiny little spoon, smaller than my little Con fingernail. una cucharita más pequeña que su dedo chiquito. He said, I put one in the water, Puso un poquito en el agua, maybe two. a lo mejor dos. Well, I thought, my goodness, if one or two do you good, four would be great. Yo dije, si dos te hacen bien, cuatro es mejor. And about 20 minutes later, Y 20 minutos más tarde, oh, the baño became my prayer closet. Hallelujah. el baño se convirtió en el lugar para él orar. Hallelujah. See, sometimes, A veces, watch, what? miren, Sometimes a veces, following the siguiendo las instructions instrucciones, is a benefit to you es un beneficio and para your ti, body. para tu cuerpo. if you'll follow the instructions of the Word of God. Sigue estas instrucciones de la palabra de Dios, It'll be beneficial to te you va a ser de beneficio para because ti. He's already done all the Porque work. ya él hizo todo el trabajo. All you got to do is believe. Todo lo que tienes que hacer es creer. Amen. Hallelujah. Man, you I mean, it's like what's happening around us. Lo que está pasando alrededor de nosotros, Last 4 years, los últimos 4 años, it has been preparation ha sido time tiempo de preparación for this time. para este tiempo. So I pray you're prepared. So, yo oro que ustedes ya estén preparados. Now, I don't think we can say we're prepared, but No sé si podemos decir que estamos preparados, you know, you need to be prepared pero tienen que estar preparados. because the enemy Porque el enemigo is fighting, está batallando, está and peleando. we need to be ready. Y tenemos que estar listos. You need to be walking in discernment Caminando en discernimiento, and the word of knowledge, en la palabra de conocimiento, word of wisdom. palabra de sabiduría. You need to know. Tenemos que saber I'm just saying, when you get up and go to work, cuando vayan al trabajo. Father, now you know what I'm saying is maturity here. ¿Saben lo que les estoy diciendo ahora? Es de madurez aquí. Father, am I supposed to go work today? Tiene que decir, padre, estoy supuesto a ir a trabajar el día de hoy. And everybody goes, well, I didn't hear the Holy Ghost, so I'll just stay home. No, it's not what I'm saying. No es lo que les estoy diciendo, tienen que oír al Espíritu Santo. But you need to pray. Tienen que orar. We live in Florida. Vivimos en Florida. I mean, there was, 10 or 11 people shot in Myrtle Beach yesterday. Ayer en Myrtle Beach hubo como 10 personas que fueron que le dispararon What? In the mall. en el mall. Now listen to me. They were just going shopping. Solamente estaban de compras. Others could have been. Otros pudieron haber Well, I'm estado, just there to walk and exercise. pero dijeron voy a caminar y hacer ejercicio. Well, I'm just window shopping. O algunos dijeron voy a comprar un. Well, you need to know that's what God wants you to be doing. Tienes que saber que eso es lo que Dios quiere que tú estés haciendo. I mean, we've gone to certain stores, Hemos ido a ciertas tiendas and all of a sudden we'll say to each other, y de momento nos decimos el uno al otro, no, this ain't for us today. esto no es para nosotros el día de hoy. Well, I don't know if anything happened or not, No sé si algo pasó o no, but I have great joy pero tengo mucho regocijo and being obedient to the Holy ser Ghost. obediente al Espíritu Santo. Are you hearing ¿Me me? escuchan? I have great joy Yo tengo mucha in the Holy alegría Ghost. en el Espíritu Santo. So yesterday I was praying with Claudia, Ayer estaba yo orando con and Claudia I told her, y le dije, I said, now we're flying out tomorrow. bueno, vamos a viajar, a volar mañana. So this is what I do before I fly out. Eso es lo que yo hago antes de volar. Father God, I thank you that I'm saved. Dios, te doy gracias de que yo soy salvo. I repent of all my sins, known and unknown. De todos mis pecados conocidos o no I tear conocidos. down every word negative to your word. Saco todas las palabras negativas de tu palabra. I bless the plane, Bendigo el the aeroplano, pilot, the el co-pilot, piloto, el copiloto, all the rest of them, and the stewardesses. todo el resto, las azafatas. My life is yours. Mi vida es tuya. I thank you that I'm going to get from point A to point Te doy B. gracias de que voy a llegar del punto A al punto B. And if I don't, Y si no, I'm ready to meet you. estoy listo para conocerte. That's before every flight, Y eso es antes de que yo salga. del every vuelo. trip.
cada viaje. Even when we go on the road to, Aún cuando vamos de viaje en la camioneta, she can tell you how many times ella te dice cuántas veces it's been close. ha estado muy cerca. There was some guy the other day, it was raining. El otro día estaba lloviendo y estaba este hombre. He had to be doing 100 miles an hour. Él estaba yendo como a 100 millas por hora. I don't care if it is a sports car. Y no me importa si es un carro deportivo. I don't care if it has Tiger grip tires. No me importa si, bueno, Sus llantas tienen que buen, sus High llantas tengan performance tires. buen agarre. Una goma de verdad que You hit the wrong thing at the wrong place, estás en el lugar incorrecto y tocas lo incorrecto. so you think that's common sense. Y tú dices, eso es sentido común. You would think in the church Tú piensas que en la iglesia it's common es sense. sentido común, But yet, pero a veces. so you know, I just started praying here about 4 or 5 months ago. So, 4 o 5 meses atrás comencé a orar. Lord, give me wisdom Señor, dame sabiduría in your word. en tu palabra. Holy Ghost, give me understanding. Espíritu Santo, dame entendimiento. And it's like it's becoming so elementary. Y es que se está convirtiendo en algo elemental. Because look, if you're walking in unbelief, Porque si estás caminando en incredulidad, and I'm sorry, y lo siento, but you're living in sin. pero estás viviendo en pecado. Well, I need to look at my life Tengo que mirar a mi vida, from when my house where I live, mi casa donde yo vivo, the job where I work, el trabajo donde yo trabajo, the activities that I'm doing. las actividades que estoy haciendo, Are they of faith? son de fe. Well, you mean you can go fishing and have faith? Y tú puedes decir, bueno, puedes ir a pescar y vas en fe. Yeah. Sí. We don't talk about stupid stuff. No hablamos de cosas estúpidas, We talk about the Word. hablamos de la palabra. And then I pray in tongues a lot. Y oro en lenguas mucho. And you know your voice carries across the water. Y tú sabes que tu voz se carga por el agua. That last conversation that we had, Esta última conversación que tuvimos, there's a guy on the corner across the canal. hay un señor que está allá en la esquina al cruzar el canal. He sat there for at least an hour. Se sentó ahí como por una hora And I made sure that our voices echoed. y yo estaba seguro de que nuestras voces hacían eco. But you know, you need to discern that. Tienes que discernir eso. And the Lord says He's listening to Y el you. Señor dice que Él te está escuchando. So we just talk life. So, hablamos vida. And then before that, He was still there. Y antes de eso, el Señor todavía estaba. Está hablando en lenguas. It's nice. Es bonito. It's peaceful. Es de It's paz. joyful. Es alegría. The Word. La palabra. The La Word. palabra. The La Word palabra is supreme. es suprema. He's given us all power. Él nos ha dado poder. All power. Todo poder. All authority. Toda autoridad. But what am I doing with that all power and all ¿Qué authority? estoy haciendo con ese poder y con toda esa autoridad? See, that's between your understanding and God. Ese es tu entendimiento y Dios. Create the atmosphere. Crea la atmósfera. It's like if you live in an deficiency. Si vives en una eficiencia, cuarto de eficiencia, Well, a 2-bedroom apartment would be nice. un apartamento de 2 cuartos, sería bonito. 3-bedroom, 3-bath 3 cuartos, 2 would be baños, nice. sería bonito. What is it you desire? ¿Qué deseas tú? Start speaking it. Comienza a hablarlo. I mean, we did that yesterday. Hicimos eso ayer. Well, I did. Yo lo hice. Father, I just thank you for our house. Padre, te doy gracias por esta casa. A minimum of 5 bedrooms, 5-bath, Mínimo 5 cuartos, Office. 5 baños, oficina, outbuildings, los edificios, water, agua, 4 or 5 car garage, 4 o 5 garajes para los carros, apartments above the garage. apartamentos encima del garaje. Well, why? ¿Por qué? I'm speaking to those things are not as though they were. Estoy hablándolo como si ya fueran. Oh, that's found in Romans Eso está en Romanos, chapter 4, capítulo 4, verse 17. 17. Understand God's pattern. Entiende el patrón de Dios. And it says here, Dice aquí, as it's written, como está escrito, I made thee a father of many. te hice un padre de muchos. Now, Paul's talking about Abraham. Él está hablando de Abraham. Before him, who he believed, Antes de él, quien creyó even God, a un Dios, who quickeneth the dead, quien avivó al muerto and calleth those things y llamó las cosas which be not as though they were. que no eran como si fueran. Now look, it takes faith.
Toma fe, It takes faith. toma fe. And even when you pray, Y aun cuando tú oras what you've prayed for, por lo que tú estás orando, you need to have faith to maintain it. tienes que tener fe para mantenerlo. I told you the story about the guy that won the lottery. Le dije la historia del hombre que ganó la lotería. And he bought this mansion. Compró esta mansión. He's never lived in it in 10 years. En 10 años no vivió en esa mansión. Every year, all the money he gets from the lottery Todos los años el dinero que recibía de la lotería goes to pay and upkeep on that mansion. se iba para pagar y mantener esa mansión. How's that? Qué tristeza. Listen to me. Escúchenme. Never live beyond your means. Nunca vivan más allá de lo que It's a pueden. lie from the pit of hell. Es una mentira del Do infierno. not be entangled. Nunca estén enredados. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Any questions? ¿Preguntas? Preguntas. Not one. Preguntas. No, Mark 11:24 says, when you pray, Marcos 11:24 dice, cuando ores, what things soever you desire, las cosas que tú deseas, believe that you have received them, cree que ya las has recibido and you shall have that. y ya las vas a tener. Well, you're going to be in prayer. Tienes que estar en oración. You got to know what your heart's desire is, Tienes que saber lo que tu corazón desea. right? ¿Sí? Yes, sir. Well, when you said that we have to look at the pattern Cuando tú dices que tenemos que mirar el patrón to understand more of God, para entender más de we Dios, go up to the Genesis through Revelation, or just focusing on? Okay, you're supposed to focus where? ¿estás supuesto a Oh, enfocarte? me? I had to go from the gospel to the So you guys that I mentor, I tell you this, you need to start with John. You can read the book of John, Lean el libro de Juan, but when you get to John 14, pero cuando llegues a Juan 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17. you need to read that 4 or 5 times. Tienen que leer 14, 16, 14, 15. Then you read the rest of the book of John. Léelos como 4 o 5 veces. Y Then you entonces can read the después book lees of el Acts. libro de Juan, después lee los hechos de And Juan. then read Galatians. Entonces lees Galatas. It's on grace. Es en gracia. It's easier to understand than reading the book of Romans. Es más fácil de entender que leer el libro de los Then Romanos. read Ephesians. Entonces lee Efesios. You can read Psalms, Lee los Salmos. but if you don't know, listen to what I'm saying. Escuchen lo que les estoy diciendo. I had a friend Tenía un amigo who was praying the Psalms que estaba orando los Salmos over a family member, sobre un miembro de la familia. and they had me read it. Y me hicieron que lo leyera. I said, I don't agree with this. Y no estoy de acuerdo con esto. Well, why? ¿Por qué? Because it was saying Porque estaba diciendo that you'll kill my enemies. que tú vas a matar a mis enemigos. Well, that's not what Jesus said. Eso no es lo que dijo Jesús. So even you need to understand the cross Tienes que entender la and cruz, grace la gracia and everything that we do. y todo lo que nosotros hacemos. Now, Ahora, when you understand God's character, cuando tú entiendes el carácter de Dios, love, amor, John 3:16, Juan 3:16, love, amor, love. amor, Well, you know the way some of us believe about God, de la forma que muchos de nosotros creemos en He's Dios. not really a loving God. Él no es un Dios amador. He's like somebody with a big fly swatter waiting for you to mess up to Es swat you. como alguien con un matamosca que te va a meter un cantazo. God doesn't cause disease. Dios no causa enfermedades. God never tempts you with sin. Tampoco te tienta con pecado. So a lot of us Muchos de nosotros who through ignorance que por medio de la ignorancia had surgeries. tenemos cirugías, I did. yo lo hice, I had my gallbladder taken out. yo me quité la vesícula. Well, I've been laying hands on me. He estado imponiendo manos a mí mismo. Thank you, Lord, for a new gallbladder. Gracias, Señor, por mi nueva vesícula. Well, you told me. Ajá. And there's a guy that came to Covenant Hay un hombre que venía a la iglesia de Covenant who was born with 3 kidneys. que tenía 3 riñones. 2 of them were failing. 2 de ellos estaban fallando. And he started praying. Comenzó a orar. Well, it had been adequate for God just to give him just 1 more kidney. Hubiese sido bueno que Dios hubiese dado otro riñón, But he healed him. pero lo sanó All 3 worked. y los 3 estaban funcionando. God's the creator, Dios church. es un creador, iglesia. Look, there's some of you in this room, I pray creative miracles on every day. Muchos de ustedes yo oro por milagros creativos
Well, how will you know when to stop praying that prayer? ¿Y cómo tú sabes cuándo dejar de orar esa oración? When I know it's manifested. Cuando yo sé que se manifestó. But now in the spirit realm, Pero en el reino espiritual, I pray yo oro that and release that y revelation. suelto esa revelación. I act like Yo actúo it's happened. como que ha pasado. Why? ¿Por qué? Because I saw it. Porque lo vi. I saw it in the Word. Lo vi en la palabra. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Everybody stand up on your feet now. Todo el mundo parece en sus pies. Good. Everybody raise your hands up. Levanten. sus Stretch. manos, Breathe. Respiren. You can raise your hands up. Hallelujah. Amen. Let the blood circulate from your butt to your head. Que circule la sangre. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Alabamos a Dios. Praise God. Now, I'm not going to prolong. We're going to pray Vamos a orar, pero no lo quiero prolongar. because I got to get up at 4 o'clock tomorrow Me tengo que morning. levantar a las 4 de la mañana. But y'all can pray and stay and rejoice and hoop and holler all you want to. Ustedes pueden quedarse más tarde y brincar y lo que sea. Now, there will not be a Thursday night meeting this week Esta semana, el jueves, no tenemos reunión. unless God moves on us up there in Iowa. A menos de que Dios se mueva con nosotros allá en But Iowa. please pray. Por favor, oren. Stand with us in faith. Quédense con nosotros en fe. You know, Paul says, pray that we have open doors. Que tengamos puertas abiertas. Pray the power of God manifests through Claudia and I, Que el poder de Dios se manifieste por parte mía y de and through Claudia, Robert and Deb, por Roberto, por Debra and everybody that's there. y todos los que están allí. Amen. Amén. Please pray. Por favor, oren. And then y'all can get together and Y pray. todos ustedes pueden juntarse y orar. Hallelujah. Hallelujah. We mean would. Any questions? Uta said, have a blessed, safe trip. We'll be praying. Ute, I've been praying. Look, this is another thing, church. Eso es otra cosa, iglesia. It's like I keep feeling over Arizona for some reason and New Mexico. Sigo sintiendo sobre México, Arizona, Just an outpouring. un derramamiento. So Ute lives in Arizona, Alguien vive en Arizona. and I've just been praying and releasing that. Estoy orando y soltando eso, liberando. So all you who are listening, if I've not contacted you, Si ustedes que nos están mirando, yo no los he contactado, God has so whacked me, Dios me ha tocado muy fuerte, but you're in my prayers. pero están en mis oraciones. And we love you and bless Los you. amamos, los bendecimos. Amen. Amén. Amen. Amén. Well, come stand behind me, and Lou come and yes, come, you come. Oh, hallelujah. You have a word? You have a word? Oh, yay. Hallelujah. Father, we thank you tonight Padre, te damos gracias esta noche for the power of your word. por el poder de tu palabra. We thank you for the hearers, Gracias por los, Oídos. for por los those that oídos, hear. por los que están escuchando. Is she here? I'm sorry, Father. Lord Jesus. It's this Puerto Rican you gave me, God. Hallelujah. That, Lord, that they that hear can hear De que los que nos están escuchando que nos puedan escuchar. what the Holy Ghost is saying. Lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Signs, wonders, and miracles Señales, milagros y maravillas. manifest in their life Que se manifiesten en sus vidas. all over the world. Sobre alrededor de todo el In mundo. Jesus' En el name, nombre de Jesús. touch them, Tócalos a ellos. their house, Sus casas. their church, Sus iglesias. their city, Sus ciudades. and their country. Sus países. We thank you that righteousness prevails, Gracias que la justicia prevalece. and we give you praise Te damos alabanza. in Jesus' En el nombre name. de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Amén. We love you and we bless you, Vamos, los We'll see bendecimos. you next Tuesday. and we'll see you next Nos Tuesday. vemos la semana que viene el martes. That's how you. Hey,